número 224 del Grupo de Interés Cultural de Sesimín, citada para el martes 20 de agosto. ¿Por qué el ejercicio físico prolonga la vida? Hoy nuestro invitado es el académico Pablo Rosselli y quien nos va a hacer la moderación, Alejandro López Conde. Pablo Rosselli Koch es médico cirujano, ortopedista y traumatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, ortopedista infantil del programa Instituto Roosevelt, Universidad Javeriana. Pablo hizo fellow en investigación en ortopedia infantil en el DuPont Hospital for Children en Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Pablo es diplomado en narración creativa en la Universidad Central de Bogotá, ortopedista infantil, la Fundación Cardioinfantil y ortopedista infantil adscrito a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Pablo es profesor de ortopedia infantil de la Universidad del Bosque, la Universidad del Rosario y la Universidad Sanitas. Miembro de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil. Miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina de Colombia. Autor de varios libros, capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Y Pablo, el fundador del Club de Lectura Pietro Crespi. Gracias, Pablo, por haber aceptado la invitación y por acompañarnos esta noche. Y la moderación la va a hacer nuestro amigo, miembro también de nuestro grupo de interés cultural de Sesimín, el argentino-español Alejandro López Conde. Bueno, Alejandro, tienes la palabra, nos vas a contar cómo va a ser la mecánica de hoy y gracias a todos los asistentes. En este momento ya tenemos directamente 28 personas. Tienes la palabra, Alejandro. Gracias a todos los asistentes y por favor apaguemos o silenciemos los micrófonos. Ante todo, muchas gracias a usted, doctor Jorge Felipe, por permitirnos exponer un libro que creo que es muy interesante para los tiempos que corren. Desde hace ya bastante que es necesario tener un título así, importante, la actividad física, el ejercicio y el deporte en niños y adolescentes, para que lleguen a lo que nosotros estamos tratando de llegar en cada uno de nuestros años de vida que tenemos por ahora. Empieza esta dinámica de esta manera. Vamos a ir presentando highlights de un libro interesantísimo que debería estar en las bibliotecas de más de uno de ustedes porque a mí me cautivó siendo un grato invitado del doctor Pablo Rosselli a esta instancia, y arranqué el libro y me abro y en una de las primeras páginas veo esta definición. Dar luz a un libro es el único camino honorable que se le abre a un caballero para sentirse madre. Lucas Caballero Calderón, de Joe Lucas. Maravilloso, maravilloso. Cuando un escritor elige parte de estos textos, ya nos va pintando lo que va a ir desarrollando adentro con una pluma que pinta para distinta y genial. Y agrega otra, porque el tipo es así, da un paso, pero mueve una pierna y mueve la otra. La forma física no es solamente una de las claves más importantes para un cuerpo saludable, es la base de la actividad
intelectual, creativa y dinámica, de John Fitzgerald Kennedy. Maravilloso. Y como no hay dos sin tres, lo que quiero es entrar directamente en capítulo para darle pie al doctor. Y hay una instancia con la que usted abre, doctor Pablo, el capítulo 1, que son ventajas y desventajas del ejercicio y el deporte en niños y adolescentes, en la tabla 1 que dice, efectos benéficos del deporte. Ayuda a superar la timidez y mejora la autoestima. Para quien no tiene aptitudes en el lenguaje preverbal, verbal o escrito, el deporte representa un excelente instrumento para transmitir mensajes y sentimientos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estos tres canapés para iniciar esta charla? Que ojalá la acompañen como hace el doctor Pablo con un vinito blanco o el doctor Jorge Felipe que se debe haber traído alguna joyita de Mendoza o el whiskycito o el copetín que hayan elegido. Doctor Pablo, buenas noches, buenas tardes, noches. Y cuéntenme con todos estos interesantes despertadores, ¿a dónde nos va a llevar con esta escritura que tiene mucho de académico, pero tiene mucho del day by day? Muy bien. Buenas tardes a todos. Doctor Ramírez, Alejandro, muchísimas gracias por esta invitación. Yo les voy a hablar sobre los efectos benéficos del ejercicio no solamente en jóvenes, sino en no tan jóvenes, y hablar de por qué prolonga la vida y por qué retarda el envejecimiento. Este es un tema que siempre me ha producido una especial fascinación, en parte porque yo hago ejercicio de manera regular y en parte porque en el ejercicio médico creo que tenemos un déficit muy grande en la enseñanza de las bondades del ejercicio físico. Entonces, para mí ha sido muy interesante. Yo prescribo actividad física y ejercicio a mis pacientes, a mis jóvenes pacientes. Yo soy ortopedista infantil, como bien lo decía el doctor Jorge Felipe. Y en esta charla quiero mostrarles a ustedes cosas que seguramente ya saben y otras que seguramente no saben. Y yo creo que casi todo el mundo en este auditorio sabe que el ejercicio físico es bueno. Lo que estoy seguro que no saben es qué tan bueno es y qué tan importante es para que lleguemos a la vejez de una manera lúcida, independiente, sin dolor y feliz. Quiero empezar por decirle que las bondades del ejercicio físico no son un tema nuevo. Siempre históricamente ha habido, no sé por qué no están pasando las imágenes, Cristina, no están pasando, no puedo pasar a Y la siguiente. volvámosla a, si quiere deje compartir, doctor, y vuelva a compartirla. Ok, dejo de compartir. Compartamos, seamos generosos y compartamos, doctor. Ahí estamos, otra vez. Si a Bill Gates y a Steve Jobs le pasaba, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? Vamos Cierto. compartiendo. Ahora sí. Ahora Muy sí, bien, perfecto. les estaba diciendo que las bondades del ejercicio físico y la afición del ser humano por la actividad física, el deporte, el ejercicio no son nuevas. Ya desde 1500 años antes de Cristo, los aztecas y los olmecas hacían la práctica de la pelota. Hay varios grabados en las pirámides de Egipto que muestran cómo desde aquel entonces había justas deportivas, como también fue para el Imperio Romano y para la antigua Grecia, donde hacían una especial énfasis en cuerpo sano, en mente sana, y destacaban la belleza que producía la actividad física y el ejercicio. Pues así ha sido a través de los siglos. En la época victoriana ya había rudimentos de lo que son los gimnasios, algunos aparatos bastante similares hoy en día, y realmente el ejercicio físico se volvió toda una ciencia. Lo que mueve desde el punto de vista económico, la actividad física, el ejercicio y el deporte es absolutamente monumental. Recientemente lo vivimos con los Juegos Olímpicos. Las justas deportivas dan identidad a la cultura, a un país
y ganar y perder, o saltar más alto o tener más fuerza, tienen unas implicaciones no solamente físicas, sino también sociales y culturales. Quiero, antes de empezar de hablar sobre los efectos benéficos del ejercicio, hablar un poco sobre el sedentarismo. La palabra sedentarismo viene de estar en posición sentada y vale la pena resaltar y decir que estamos viviendo la mayor epidemia de sedentarismo en la historia de la humanidad. El ser humano fue diseñado para moverse desde la época en que era nómada, desde la época en que era rural, y con la vida urbana que llevamos casi todos, el sedentarismo es una verdadera epidemia con unas serias implicaciones en la salud de los seres humanos. Es así como hace 100 años usábamos el 80% de las calorías de los alimentos en actividad física y hoy tan solo usamos un 5%. Cuando yo era niño, recuerdo que mi mamá me jalaba de la oreja para que fuera del parque a, a la casa, y hoy pasa el fenómeno contrario. Toca sacar a los niños de una oreja para que dejen a un lado las pantallas y hagan actividad física, porque el mundo moderno se ha vuelto terriblemente sedentario. Y Claro, es claro, interesantísimo. doctor Pablo, ahí le agrego una instancia. Hoy también se les incentiva a hacer ejercicios físicos, porque hoy los ejercicios físicos son un modus de supervivencia. Muchos deportistas y muchas familias están a instancias de que se pueda generar ese cambio generacional. Nosotros éramos, como dice usted, nos cogían de la oreja y decía, camine a la casa a tomar los libros. Y ahora es al revés, anda a buscar la raqueta, anda a patear una pelota a ver si nos salvamos todos. Hay de todo en la vida, ¿no es Muy cierto? cierto, se volvió un modus vivendi, como lo mostraremos más adelante, con sus ventajas y desventajas. Y el ejercicio físico ha sido reemplazado por el desarrollo tecnológico. Es impresionante, ya hace algún tiempo uno iba a la esquina a comprar los utensilios escolares o hacer mercado, ya los domicilios están a la vanguardia. Uno antes iba a un cine, ya casi siempre puede ver el cine en la casa. Antes iba al teléfono público para llamar, hacer llamadas, y ya, digamos, los celulares han reemplazado esto, y naturalmente, pues la Hola, inactividad y la inmovilidad sí, se han... pero es que Hay Hay alguien que un tiene que apagar el microfonito, micrófono. sí, hay un microfonito Muy Gabriel bien. abierto. León, por favor, apagarlo. Ya lo El apagué. trabajo, los desplazamientos y la recreación se han convertido en actividades sedentarias. Y es alarmante decir que un tercio de la población mundial es sedentaria. Tanto así que ustedes recuerdan los televisores. Antes eran unos televisores muy gruesos y gordos, y la gente tenía una barriga bastante sutil, y hoy pasa el fenómeno contrario. Los televisores son delgados y ha aumentado el diámetro de la barriga. El diámetro de la barriga es un elemento importantísimo y un predictor de mortalidad y de tener una enfermedad metabólica y, en algunos casos, enfermedad cardíaca. Muy bien, se estima que la inactividad física es responsable de cerca del 9% de la mortalidad global, en lo que se conocen como las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Qué quiere decir esto? Este es un Opa, término médico de un grupo de enfermedades que no se transmiten de persona a persona, que se instauran de manera muy lentamente y que son una causa importantísima de mortalidad en todo el mundo. Más o menos 1 de cada 10 personas del mundo muere, por lo que se considera una enfermedad crónica no transmisible, dentro de las cuales está la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, la diabetes tipo vete. 2, la enfermedad cerebrovascular, la obesidad y el cáncer. Muy bien, hace algunas décadas la Organización Mundial de la Salud tenía como prioridad las enfermedades infectocontagiosas, antes de la era Sí. antibiótica, naturalmente. Hoy el sedentarismo es la enfermedad del siglo XXI, y el sedentarismo va estrechamente ligada a las enfermedades psiquiátricas, como la depresión, como la ansiedad y como el suicidio. No sé si ustedes saben que el suicidio es quizás una de las principales causas de mortalidad en algunos países escandinavos, y en gente joven está dentro de las Mm, 3 primeras causas
de muerte en Colombia. Y hay una estrecha relación entre enfermedades psiquiátricas y sedentarismo. A eso, además del sedentarismo, hay que hablar un poco sobre la gente come mal. Hoy en día Sí, las dietas son abundantes, más abundantes de lo que uno necesita, son ricas en grasas saturadas, tienen deficiencias de vitaminas y micronutrientes y macronutrientes, con decir que en Colombia más o menos 1 de cada 5 niños sufre de sobrepeso y obesidad, según estadística del año 2017, probablemente hoy en día es un poco mayor. Y a veces veo uno fenómenos como este. Esta es una niña que estaba en mi consulta, en el consultorio. Es una niña que está bordeando el año y medio y desde muy temprano son adictos a las pantallas. Ustedes no se imaginan lo claro. que esto representa a largo plazo en su salud. El hecho de estar ahí tiene una estrecha conexión con el sedentarismo y la inactividad. A eso, además de la inactividad, además de la malas alimentación y además del uso de pantallas y celulares, porque es una realidad, nuestros niños hoy en día pasan muchas horas al día Adicciones. conectados a las pantallas, hay que sumarle las dificultades en la movilidad. Muchas personas permanecen horas enteras en el transporte público. Hay algunos colegios, especialmente en el norte de Bogotá, en donde los niños permanecen más o menos 20 días al año en un bus. Esto tiene muchas implicaciones sobre la salud física, la salud emocional y, entre otras, perturba un elemento importantísimo en la salud, que es el sueño. A eso sumémosle el hecho de que ya la gente no camina. eh, Suelen no usar la bicicleta para ir a su trabajo o a sus estudios por múltiples razones, o porque tienen temor a que sean atropellados, o por inseguridad, o porque heredan los malos hábitos de sus padres, circunstancia que empeora el sedentarismo que mencionábamos inicialmente. Pues bien, cuando se empezó a tener un boom la actividad deportiva, por allá en el año 1984, el doctor William Roberts, un eminente cardiólogo, publicó en la revista El Journal de Cardiología en los Estados Unidos una carta a los editores en que decía que él había encontrado un agente que tenía las siguientes propiedades. Bajaba los lípidos en sangre, era antihipertensivo, bajaba la tensión arterial, mejoraba la contractilidad del miocardio, disminuía la frecuencia cardíaca del corazón, era vasodilatador, era diurético, en algunos casos disminuía el apetito, hacía que reducía el peso, era catártico, disminuía los niveles de glicemia, era tranquilizante, era hipnótico y además era antidepresivo. Y entonces uno dice, carambas, ¿cuál es ese fármaco tan maravilloso? Ese fármaco se llama ejercicio físico. Pues el Total. doctor Roberts se quedó corto. Por esa misma época, Jane Fonda, que algunos seguramente en este auditorio la recuerdan, era Workout. una El workout. actriz muy guapa que impulsó y con sus programas de televisión hacía una apología al ejercicio físico, y de hecho desde esa época se empezó a hacer actividad física y ejercicio, y hoy en día es un verdadero negocio, es una industria grandísima y mueve miles y miles y miles de dólares en todo el mundo, incluida Colombia. Estaba diciendo que el doctor Roberts realmente se quedó corto. Además de las propiedades que les acabo de mencionar anteriormente, quiero destacar otras y quiero decir que el músculo no solamente se encarga de mover el esqueleto, el músculo, somos más o menos un 40% del peso corporal es músculo, sino que también, óiganlo bien, seguramente muchas personas en este auditorio no lo sabían, el músculo tiene una función endocrina, es decir, funciona como una hormona. Por allá en el año 2007, es un hallazgo relativamente reciente, descubrieron en el sobrenadante de personas, el sobrenadante proteico de personas que hacen ejercicio, unas sustancias que se conocen como las interleuquinas. La primera fue la interleuquina 6, que actúa en otros órganos del cuerpo. Y esos órganos, los señalo en esa imagen de la derecha, actúa sobre el cerebro, produciendo el bienestar y la placidez que da hacer la actividad física y el ejercicio, sobre el corazón,
El ejercicio físico del corazón es un músculo, mejora la contractilidad cardíaca, mejora la actividad eléctrica del corazón, es vasodilatador, mejora la perfusión arterial y actúa sobre otros órganos importantes en la homeostasis corporal, como es el páncreas y el hígado, que se encargan el páncreas de la insulina, del control del azúcar en la sangre, funciona también en el hueso, aumentando el depósito de calcio en los huesos. Entonces, es interesante mencionar que el músculo no solamente se encarga de llevarnos del punto B al punto A, sino que también tiene una función endocrina. Estaba diciendo yo que la actividad física, especialmente la actividad física de impacto, mejora la masa mineral ósea. Palabras más, palabras menos, mejora la dureza de los huesos y se sabe que la masa mineral ósea que uno tiene en la vida se deposita en los primeros 20 años. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno hace que los niños hagan actividad física y ejercicio en los primeros 20 años, van a tener una menor probabilidad de fracturarse, van a tener una mejor función musculoesquelética y van a tener una mejor vejez. Ustedes saben que una de las principales causas de muerte o de incapacidad en las personas adultas es precisamente las fracturas de cadera, ¿verdad? Las fracturas asociadas a la osteoporosis. Entonces, si un niño hace ejercicio físico, tiene una mejor masa mineral ósea, tiene una mejor juventud y naturalmente una mejor vejez. Cuando yo estaba en el colegio, la gente la dividían en dos, los intelectuales y los deportistas, porque se creía que eran dos elementos, eran dos antípodas y realmente no es así. Se sabe que la actividad física genera síntesis de neurotrofinas que estimulan el crecimiento axonal y las conexiones neuronales en varias partes del sistema nervioso central, especialmente en el cuerpo calloso y en el hipotálamo. Y eso, dicho de otra forma, mejora la actividad cognitiva, mejora la memoria. Hay un artículo muy interesante que yo menciono en el libro y es que en algunos colegios escandinavos que tienen un pensum muy intenso de actividad física, encontraron que aprendizaje o el aprendizaje en matemáticas y en idiomas era mejor que los colegios que tenían un pensum de actividad física menor. O sea que esto se contrapone a la idea de que una cosa es hacer actividad física y otra cosa es actividad intelectual. Ambas están correlacionadas y la actividad física, como lo decía Alejandro en la primera fase de John F. Kennedy, mejora la actividad intelectual. Los colegios Total. cometen un error al disminuir la actividad física en los niños, pensando en que le pueden dedicar más tiempo a la actividad académica y no saben que probablemente están haciendo algo deleterio en la parte cognitiva de los niños, y no solamente de los niños, sino también de los adultos. Creo que todos nos sentimos muy bien después de hacer ejercicio. Yo, después de nadar una hora, siento que los problemas que tenía antes de entrar a la piscina son grandes y cuando salgo de ella creo que se minimizan. Y la razón es que el ejercicio físico Se encogieron, doctor se Pablo. encogen, es cierto. Eso es un poderoso ansiolítico y antidepresivo. Total. La bibliografía que hay al respecto es enorme, incluso mejor que muchos efectos farmacológicos. Es una medida muy útil en niños con autismo, con trastornos de hiperactividad, por ejemplo. Entonces, eso les da una idea de muchos de los beneficios de la actividad física y entre ellos está la postura. La postura es la Claro. relación de las partes del cuerpo entre sí. Una buena postura es aquella en la que uno está erguido y en la que la presión sobre las articulaciones, sobre los discos intervertebrales, sobre las fascias y los ligamentos es óptima. Y eso se logra con la actividad física. Cuando uno mira en mi consulta, los niños que son deportistas, uno se da cuenta que las curvas de la columna son mucho más fisiológicos y mucho más normales que los niños sedentarios. También hay mucha bibliografía que lo sustenta. Cuando estaba mencionando yo de las enfermedades crónicas no transmisibles, también hablé de cómo el ejercicio físico previene el cáncer. Hay varias publicaciones que sugieren que varios tipos de cáncer se previenen o tienen una menor incidencia en personas que hacen actividad física, especialmente cáncer de colon, cáncer de seno, cáncer de cuello uterino, cáncer de endometrio e incluso cáncer de próstata. ¿Por qué es esto? Y Ustedes se preguntarán por qué razón el ejercicio físico puede de alguna manera prevenir el cáncer.
Parece que como el cáncer es una circunstancia multifactorial donde hay factores genéticos y ambientales, parece que las personas que hacen actividad física tienen unas dietas saludables, tienen un bajo consumo de alcohol, tienen dietas ricas en fibras y antioxidantes, tienen una menor exposición al cigarrillo, probablemente tienen una mejor salud mental, probablemente duermen menos y hay una respuesta inmunológica interesante. Cuando uno hace ejercicio, hay tiene que haber una reparación muscular y hay una respuesta inmunológica a la reparación. Hay algunas sustancias como los macrófagos y como la interleuquina 6 que se encargan de la reparación de los tejidos afectados y que muy probablemente actúan sobre las células cancerosas en la parte incipiente. Entonces es muy interesante que probablemente muchos en este auditorio no sabían que haciendo actividad física la probabilidad que tienen de tener cáncer va a ser mucho menor. Pues bien, yo este libro que escribí lo escribí en niños, pero el tema me parece a mí tan interesante que he ido un poco más allá y quiero hablar sobre el fenómeno del envejecimiento. El fenómeno del envejecimiento es inexorable. Todos alguna vez nuestras funciones cognitivas, nuestras funciones físicas, nuestra velocidad de reacción, nuestro equilibrio se ve afectado con el paso de los años, la memoria, naturalmente. Y hay un estudio muy interesante sobre una sustancia que es LNRF1 en los terómeros, en los cromosomas. Se ha visto que el envejecimiento celular en las personas activas, la parte microscópica de los cromosomas es mucho más sana y mucho más juvenil en las personas que hacen ejercicio que las que no lo hacen. Entonces, esto digamos que no solamente es una explicación de por qué prolonga la vida, más, sino que es una explicación celular de por qué la actividad física, el ejercicio físico retarda el envejecimiento. Esto ya lo había intuido Hipócrates 300 años antes de Cristo, que Tal decía que si cual. pudiéramos dar a cada individuo la cantidad justa de alimentos y ejercicio, ni muy poco ni demasiado, encontraríamos la salud ideal. Pues bien, hay algunos términos que yo quiero definir antes de hablar sobre la prescripción del ejercicio y que a veces se confunden. A veces la gente confunde qué es actividad física, qué es ejercicio y qué es deporte, y voy a definirlos porque creo que esos elementos son muy importantes para aclarar lo que sigue de aquí en adelante. Se define como actividad El, física los movimientos que elevan la tasa metabólica basal por la acción de los grandes grupos musculares. Por ejemplo, todos ustedes cuando se vinieron caminando a estar enfrente a sus pantallas, están haciendo actividad física. Hay actividad física en el hogar, cuando uno arregla la cocina, cuando uno barre Sube la casa, escaleras, eso baja es actividad escaleras. física. Exactamente, subir o bajar escaleras, eso per se es lo que define actividad física. Cuando la actividad física se estructura de manera regular, que busca mejorar la condición física, ya estamos hablando de ejercicio físico. Entonces, lo que hacemos cuando salimos a la ciclovía, por ejemplo, cuando practicamos nuestro deporte favorito, eso ya es ejercicio físico. Y ya cuando implica ciertas normas y cuando sigue ciertas reglas, se trata de deporte. ¿Y por qué es importante esta definición? Esto no es un capricho idiomático, porque es mucho, desde el punto de vista médico, mucho mejor el ejercicio físico que el deporte. Digamos que la vejez de los deportistas no siempre es la mejor, sino que lo digan algunos de mis colegas ortopedistas que atienden a futbolistas profesionales en sus últimos años, los cambios degenerativos en las rodillas o los cambios de la columna en los gimnastas, digamos que no son buenos. De hecho, El Bertolt Brecht, deporte de alta entre otras cosas, competencia no es eh, salud. El exactamente, deporte de alta competencia no es salud. Es correcto, bravo. así es. De hecho, Bertolt Brecht, el escritor alemán, que entre Sí, otras cosas era médico, decía que el ejercicio deja de ser bueno cuando se convierte en deporte. Muy bien, tal cual. Uy, a veces también es bueno definir qué es una aptitud física o qué es el fitness. Cuando a uno le dicen que uno está fit, sí. la gente tiende a pensar que uno está fit porque es musculoso o porque no tiene barriga o porque es delgado. Hay 6 elementos que comportan la aptitud física o el fitness. Uno es la capacidad cardiorrespiratoria, la capacidad cardiopulmonar, que como mencionábamos inicialmente, se mejora mucho con la actividad física del ejercicio. De aquí en adelante no voy a hablar de deporte, sino de actividad física. La fuerza es otro elemento importantísimo, a veces menospreciado. Es especialmente importante después de los 40 años.
Un ser humano pierde más o menos un 1% de la masa muscular después de los 40 años. Entonces, haciendo cuentas, a los 60 ha perdido un 20% de la masa muscular. ¿Esto qué quiere decir? Que está mucho más propenso a caerse y está con las implicaciones que tiene tener una fractura, como ya lo mencionaba anteriormente. Otro de los elementos del fitness es la velocidad. Otro es la flexibilidad, a veces subestimada. La flexibilidad es un elemento importantísimo dentro del fitness o la aptitud física. Lo otro es la coordinación y lo otro es el equilibrio. Claro. También las personas mayores tienden a perder la coordinación y tienden a perder el equilibrio y por eso es que si uno está en forma debe tener estos 6 atributos. Hay una relación lineal entre el nivel de fitness, el estado general de salud y el riesgo de muerte prematura. La medicina es una ciencia de probabilidades. Cuando yo estoy diciendo que si uno está fit puede llegar con una mayor probabilidad a ser viejo, no quiere decir que una persona en buenas condiciones pueda morir prematuramente. O también pasa el efecto contrario. Uno ve a veces ciertas estrellas de rock que han llevado una vida que no es precisamente sana, no es precisamente rica en antioxidantes y con serios vicios y llegan a viejos, porque esto es un elemento genético, pero desde el punto de vista probabilístico uno puede llegar a tener una vejez sana y productiva si hace actividad física y ejercicio. Pues bien, ¿para qué prescribe un ejercicio físico? Uno como médico, ¿por qué le recomienda a los pacientes hacer actividad física? ¿O porque yo les estoy recomendando a ustedes? Ojalá que después de esta charla muchos de aquí salgan motivados a hacer ejercicio físico. Por un lado, porque produce bienestar, por las razones que explicamos anteriormente, la tranquilidad, la paz interior, el bienestar, la placidez, la mejoría del sueño que produce el ejercicio es única por la producción de ciertas sustancias como endorfinas y otras eh, interleuquinas, porque previene las enfermedades crónicas no transmisibles, que es lo que mencioné anteriormente, porque previene las lesiones. Hoy muchas de las lesiones, especialmente en la infancia, que es lo que yo trato como ortopedista, se previenen con una buena flexibilidad. Hoy el fútbol, que es una actividad que se ha vuelto femenina, las niñas están jugando mucho fútbol, ahí es una verdadera epidemia las lesiones de ligamento cruzado anterior, sino que lo diga el doctor Ernesto Martínez, que está en el auditorio, y ciertos protocolos destinados a fortalecer el cuádriceps, por ejemplo, puede prevenir la aparición de lesiones. Si uno a los adultos mayores les enseña equilibrio, si les mejora la flexibilidad, va a tener una menor probabilidad de tener una fractura de cadera. Es un elemento importantísimo en la rehabilitación del ejercicio físico y, como mencioné anteriormente, retarda el envejecimiento y disminuye la probabilidad del cáncer. Cuando uno prescribe ejercicio, tiene en cuenta una mnemotecnia que se conoce como FIT, que habla de la frecuencia, que es los días a la semana en la que uno hace ejercicio. Lo ideal es que uno haga ejercicio por lo menos 4 o 5 días a la semana. Y si puede un poquito más, mejor. Debería descansar un día. La intensidad es otro elemento muy importante. Lo que es intenso para uno puede no ser intenso para otro. Uno ve a Michael Phelps después de terminar los 200 metros mariposa, cómo tiene el descaro de hablar con el vecino y si uno a veces sube una escalera hasta un sexto piso no puede hablar. De hecho, una de las mediciones de la intensidad es la capacidad que uno tiene de hablar o de cantar. Hay otras mediciones como los METs, que no viene al caso hablar al respecto, o como los niveles de ácido láctico en sangre, que son en deportistas de alto rendimiento. También es importante hablar del tiempo. Lo ideal es mínimo 10 minutos, máximo 90 minutos. A veces las personas no saben cuánto tiempo hacerlo. De hecho, hay un doctor Dybala en los Estados Unidos que encontró que la principal razón por la que la gente no hace ejercicio es porque no tiene tiempo. Y él se inventó un protocolo que se llama el HIIT, que quiere decir High Intensity, Training. High Intensity Interval Training, HIIT. Él hace un protocolo que dura 10 minutos. En una bicicleta pone a la persona a calentar 2 minutos, lo pone 20 segundos a que le dé con todo, descansa 2 minutos, otros 20 segundos a que le dé con todo, descansa 2 minutos, y otros 20 segundos, descansa 2 minutos, se enfría y se va para la oficina. Y parece que este protocolo tan corto del HIIT tiene efectos tan benéficos como hacer una actividad. Ahora, esto me parece bastante aburrido porque a los que nos gusta hacer actividad física y ejercicio, pues el placer de hacer una actividad, idealmente alrededor de los 45 minutos o 1 hora o 90 minutos, en fin. Esto es lo mínimo. Hay gente que naturalmente puede hacerlo más
Y hay ejercicios que uno puede hacer en el hogar, en el medio de transporte, en el trabajo y en el tiempo libre. Como digamos que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud del ejercicio dependen de la edad y dependen de la condición de salud de cada paciente. Uno puede hablar de prescripción del ejercicio en estos grupos, 5 grupos, que son en los menores de 1 año, en los niños de 2 a 5 años, en los de niños de 6 a 17 años, en los adultos hasta los 65 y de los 65 en adelante. Es interesante anotar que muchos creen que la sobrevida o la longevidad de los niños que están naciendo hoy en día va a ser alrededor de los 100 años. La esperanza de vida en el mundo entero y especialmente en Colombia por las maravillas de la medicina, como lo son las vacunas, como son los antibióticos, como es el acueducto, como son estas prescripciones de vida sana, han hecho que el hombre viva más. A pesar de que todavía hay algunos detractores, así como hay gente que todavía no cree que las vacunas funcionen, incluso hay personas que creen que todavía la Tierra es plana, y esos son los detractores del ejercicio, que hablan de que el ejercicio no es bueno y ya más adelante empezaré a hablar al respecto. Uno se pregunta qué ejercicio debe hacer un niño menor de 1 año. Uno dice, pero ¿qué ejercicio va a hacer? Pues, ¿cómo les parece que sí? A veces los niños, yo veo en mi consultorio niños que son dejados en guarderías, que frecuentemente no están al lado de su madre, que no hacen actividades en el piso, los rolos, por ejemplo, la estimulación de cúbito prono y el gateo, es un elemento importantísimo. El gateo no solamente es un precursor importante de la marcha, sino que es una estupenda manera de consumir calorías. Se debe restringir el uso de las pantallas, como ustedes lo pudieron ver anteriormente, y se debe evitar el uso de los caminadores. En niños, ustedes han visto en un jardín infantil la actividad física de un niño de 2 a 5 años. La Organización Mundial de la Salud recomienda que por lo menos deben tener 3 horas de actividad física al día. 3 horas por lo menos, algunos más. Los niños son unos pequeños Hércules y uno mira la masa muscular comparada con el peso de un niño de esa edad. Son niños que son absolutamente incansables. Ir detrás de un niño de 3 años es una empresa que también es un muy buen ejercicio. Y debo resaltar que los médicos deberíamos hacer énfasis en algo tan importante como es el juego. Hoy en día se ha abandonado el juego, los niños ya no juegan, es una cosa impresionante. Yo Tal cual. veo padres de familia que inscriben a su niño en clubes deportivos, en Y no coparticipan. y no coparticipan. El juego es un Tal elemento cual. importantísimo para diferentes destrezas, como la velocidad, el equilibrio, el trabajo en equipo, y los niños ya no juegan. Es muy raro ver a los niños hoy en día jugar lo que nosotros jugamos en nuestra infancia, como la golosa, la rayuela, los policías y ladrones, o jugar a las escondidas. Y yo, si alguien me pregunta a mí que cuál es la actividad física más importante para un niño, se llama el parque, el niño entre 2 a 5 Total. años. Y tristemente, la gente a veces tiende a especializarlos muy tempranamente. Si uno quiere que su hijo sea un Lionel Messi, lo importante es que se desarrollen muchas destrezas y seguramente si quiere hacer énfasis en alguna actividad deportiva en especial, lo debe hacer el caso de fútbol más o menos a los 10, 11 años. Hay algunos deportes de especialidad temprana, como la gimnasia y el ping-pong, que ameritan empezar un poco más tempranamente, pero el juego debe Como ser parte juego, importante de la prescripción. pero como juego, no como deporte, no como esos padres obsesivos que están detrás del niño Jugar, en es el utilizar jugar, la creatividad, jugar. el ejercicio físico es importantísimo para el crecimiento muscular. De hecho, los endocrinólogos, para uno llegar a su estatura óptima, recomiendan hacer actividad física, en razón porque el sobrepeso hace que la maduración esquelética se detenga un poco más prematura. Jugar es sencillamente soltarlos en un parque a hacer lo que ellos quieran. Totalmente. Instintivamente un niño sano debe correr, debe saltar, debe desarrollar su imaginación, su creatividad. Y mientras hace todo eso, está desarrollando la fuerza, la flexibilidad, está haciendo la parte cardiorrespiratoria, está mejorando la coordinación y el equilibrio sin que se lo proponga. En niños de 5 a Así, 17 años, así ¿sí? haga deporte establecido, doctor Pablo. Yo recuerdo en los años 83, 82, una Gabriela Sabatini de 12 años compitiendo ya con jugadoras más grandes y recuerdo haber visto terminar un partido que ella perdió con una jugadora mucho más grande y más avesada que ella, donde su madre la encaró y le dijo, ¿por qué me perdiste este partido?
Y yo dije, ¿cómo me perdiste? Nada, está jugando. O sea, más allá de que esté compitiendo porque era pequeña y la estaban llevando a otras instancias, eso hace que también el niño, el adolescente, tenga una instancia. El juego es hasta los 10, 11, 12 años, 13 años, y después empieza la competencia. Porque si no De se acuerdo. trastoca todo, ¿no? Muy bien. De los 5 a 17 años, lo ideal es la actividad aeróbica. Dice ustedes que a un Sí. niño no le gusta estar en una caminadora, en una Ah, elíptica. Ellos necesitan actividad física al aire libre. Mire que baja las recomendaciones de 3 horas antes del niño hasta los 5 años, baja 1 hora al día, pues mínimo, esto es mínimo, ¿no? sí. Se debe empezar a hacer fuerza muscular. Hay una creencia de que los niños no deben hacer fuerza muscular. Esto es un error. La gente cree que los ejercicios de fuerza en los niños son deleterios para su crecimiento longitudinal. Esto es un error. Los niños pueden trabajar con pesas, pueden trabajar con bandas. Lo que no debe hacer probablemente es halterofilia y levantar altos pesos con compresión axial, pero siempre sea de una manera controlada, lo deben hacer. Yo alguna vez estuve en un gimnasio, en algún congreso de ortopedia en Noruega, y vi un aviso muy interesante que decía, los niños son bienvenidos a este gimnasio. La razón por la que los niños no van a los gimnasios, por un lado, es porque les aburre el Tal cual. deporte en espacios cerrados, por otro lado, porque es peligroso, a veces lo que puede una caminadora pueden enredarse o les puede caer un peso encima, pero en principio los niños podrían hacer ejercicios de fortalecimiento destinados a Tal cual. mejorar la flexibilidad, la coordinación, la velocidad de reacción, y es una estupenda oportunidad para la socializar. Como lo mencionaba al principio de la charla, la Networking. autoestima empodera, el ejercicio empodera a los individuos, mejora la autoestima. En niños tímidos, a veces el ejercicio físico mejora las relaciones sociales. Hace poco yo estaba mirando la biografía de Michael Phelps. Él era un niño con un trastorno del aprendizaje, con problemas de hiperactividad, y la vinculación al deporte lo volvió a él una verdadera estrella, y eso demuestra la importancia de la socialización, la importancia de los valores, el respeto, la actividad física, el ejercicio y realmente la competencia enseña unas cosas muy importantes, como aprender a ganar, por ejemplo. Hay que saber ganar. Hay Tal que, cual. Hay que saber hay que perder. hablar, hay que hablar de aprender a perder, por ejemplo. Hay que aprender a seguir las reglas. En nuestro país la gente se pasa las reglas por la faja, y Y respetar la autoridad respetar del la autoridad, que hay un árbitro. árbitro. Entonces, Y tiene todos razón. los elementos que he mencionado de las bondades y los beneficios del ejercicio físico se conjugan, y es así como entre personas entre los 18 y los 64 años, se recomienda que por lo menos tengan 30 minutos de actividad física al día. Ojo, por lo menos. Si uno puede hacer, naturalmente es mucho mejor. Fortalecimiento de los abdominales, por ejemplo. Una de las primeras causas de limitación funcional en los adultos y en las personas mayores es el dolor de espalda. Y se debe recomendar ejercicios de flexibilidad, de coordinación y el equilibrio. El tai chi y el yoga, por ejemplo, son estupendos para esto. Y si uno quiere beneficios adicionales, como por ejemplo bajar de peso, el ejercicio físico per se, si no se acompaña de una dieta, probablemente no baja uno de peso. Es más, hay algunas personas que hacen actividad física de ejercicio, a veces suben porque mejora la masa muscular. Y si uno realmente tiene como objetivo bajar de peso, pues debe asociarlo a una dieta. Las recomendaciones en individuos mayores es absolutamente mayor, es más o menos igual, perdón, que la de mayores de 65 años. Yo siempre traigo como ejemplo a Mick Jagger. Yo no sé quiénes lo han visto aquí en concierto, a Es mucho. 2.600 metros sobre Yo, el nivel del mar, corriendo como un gamo en el escenario, con una vitalidad, con un pensamiento casi infantil. Y esto se logra por un individuo que hace más o menos 4 o 5 horas de actividad física, donde incluye ejercicios aeróbicos, ejercicios de fortalecimiento, baile, coordinación, yoga, todo. en fin. Es un individuo En- que es, desde el punto de entrena, es un vista, atleta. Es un es un atleta. verdadero atleta. Entonces, Eh, tuve y como oportunidad de dijo una verlo. amiga mía cuando lo vio en la escena, me dijo, moraleja, Alejandro, hay que drogarse. Porque No es siempre, no increíble. siempre, ¿no? No, no, no. Era una cosa capciosa. Estos tíos que se dieron con todo, que terminaron con todo, que hicieron 800 cambios de sangre, no puede ser. Y te estoy hablando de hace más de 10 años, en el 2015, cuando lo vi a esa altura que ya tenían sus 70 años,
ahora son tíos de 80 años, son Sí. abuelos, son Son abuelos, abuelos. pero con un pensamiento muy joven. Sí, Si uno claro. mira el cuádriceps de un individuo deportista, ahí en la imagen de la derecha, ustedes pueden apreciar la sarcopenia, así se llama la pérdida de la masa muscular de los individuos después de los 40 años, en un individuo senil, y lo puede comparar con un hombre de 70 años, triatleta. Ustedes miran no solamente las corticales del fémur, es un corte transversal del fémur, sino mira la masa muscular. Entonces, un individuo con un buen cuádriceps tiene una menor probabilidad de hacer osteoartritis de rodilla, una menor probabilidad de caerse y, que créanlo o no, la fortaleza del cuádriceps es un predictor de mortalidad. Entonces, eso le enseña Upa, a uno que si uno fuera a escoger, cuando uno es un adulto mayor, entre tener actividad aeróbica, que es tan importante, y tener fuerza, probablemente escogería la fuerza. Si fuera a escoger uno de los dos, no quiere decir que el otro sea importante, pero la fuerza es un elemento importantísimo que todos debemos trabajar. Ahora, hay unos estudios en Estados Unidos que muestran que solamente el 20% de las personas que hacen ejercicio trabajan en fuerza. ¿Por qué? Porque es mucho más divertido salir a correr, salir a montar en bicicleta, salir a trotar. Y a veces los ejercicios de fortalecimiento a veces se menosprecian. Y repito, quiero hacer énfasis en eso, es un elemento importantísimo, entre otras por total. la función endocrina que el músculo tiene. Ahora, esta charla que yo le estoy dando a ustedes aquí, yo se la doy muy sucintamente a mis pacientes, la he dado en algunos colegios, en el colegio de mis hijos, digamos que estas políticas de los efectos benéficos deben ser medidas de salud pública. La ciclovía de Bogotá, por ejemplo, las ciclorrutas, son una estupenda medida de salud pública que probablemente va a disminuir los costos de salud y va a hacer que los individuos tengan una muerte prematura, especialmente por las razones del sedentarismo que mencionábamos en el principio de la charla. Ahora, hablemos un poco sobre la parte mala del ejercicio. Uno dice, el fármaco Lesiones. es un estupendo fármaco, es un fármaco maravilloso. Yo creo que la gente no sabe que es gratis, pero a veces mal utilizada puede tener efectos deleterios, como los que estoy mostrando en estos niños chinos que son sometidos a vejámenes y a lo que se conoce, pues, es el maltrato infantil. Algunas de las figuras olímpicas quizás no han tenido una vejez y a veces tienen una adultez conflictiva porque se han saltado precisamente las etapas del juego tan importantes, probablemente se ve trastocado un poco de su sueño, entonces eso pueden ser efectos deleterios. Así como si uno es diferente tomarse un Dolex que le puede calmar el dolor de cabeza a tomarse 20 Dolex que puede tener una falla hepática. Entonces, lo mismo puede pasar con el ejercicio. Mal prescrito, hecho en exceso o en malas circunstancias puede tener efectos deleterios. Estos todos ustedes recuerdan este muerte de este jugador de Camerún, un partido contra Colombia en el Mundial de Fútbol. Murió hombre, murió joven. Para sorpresa de los que aquí presentes, la posibilidad de que uno se muera haciendo actividad física siempre y cuando es un atleta regular, naturalmente que como todas las cosas en la vida puede pasar, pero es bastante poco probable. Es por eso que uno antes de engancharse en una actividad física o un ejercicio debe tener un control médico, una prueba de esfuerzo, unos estudios de su función. Un adecuamiento físico, porque los deportistas de fin de semana, que son histéricos, que son ansiosos, que salen a correr la maratón, las 3 maratones entre sábado y domingo, y sin haber Eso hecho es nada, cierto. Esas son las eso personas que tienen un alto deteriora. riesgo. Usualmente Claro. los individuos sedentarios que quieren compensar las horas que dedicaron al trabajo en hacer actividad física y suben a patios tienen una mayor mortalidad. El caso de los deportistas de alto rendimiento suele ser por otras circunstancias o por una enfermedad congénita del corazón que no fue detectada, por una enfermedad coronaria oculta, por el consumo de cocaína, por el consumo de fetaminas o por esteroides anabólicos, pero suele pasar. Aquí tengo otra imagen de algún jugador de la Universidad de Loyola que cayó muerto. Creo que ustedes lo han visto. Esto puede pasar naturalmente. En algunos Sí. colegios de Bogotá ha pasado que algunos niños han tenido muerte súbita por algunas enfermedades cardíacas, a veces muy difíciles de detectar, pero en general es una probabilidad bastante baja y es por eso que uno antes de hacer actividad física, especialmente si está después de los 40, debe tener un chequeo médico para evitar algunos de estos problemas. Yo veo, pues, en mi consulta lesiones muy frecuentes en los niños, casi siempre son por malas técnicas, por exceso, por síndromes
de sobreuso. Y algún canadiense se puso a estudiar cuál es, a ver qué tan malo, qué tanta posibilidad de lesionarse hay cuando uno hace actividad física. Él se puso a estudiar niños deportistas no de alto rendimiento, sino niños de colegios sanos, normales, que hacen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y encontró que la posibilidad de lesionarse es de 0,43 lesiones por cada 1000 horas de actividad física. Es Uf, decir, una lesión por cada 6 años o 2 lesiones entre los 5 y los 17 años. Si eso lo contrapone uno con los efectos benéficos de la actividad física, del ejercicio, probablemente les puedo decir que vale la pena hacer ejercicio. Y los detractores creo que están como los detractores de las vacunas o están como los terraplanistas que mencionaba anteriormente. Pues bien, también existen unos problemas patológicos con respecto al ejercicio físico. Hay lo que se conoce como la adicción al ejercicio. Hay personas que son adictas al malo, ejercicio, tienen que estar malo. corriendo todos los días, no tienen actividad social. Hay una cosa que se llama la anorexia atlética, no comen, normalmente mantenerse delgados, la ortorexia, que son todas esas personas que miran cuántas calorías están consumiendo, que permanentemente los relojes son muy benéficos. Los relojes son un estupendo estímulo para hacer actividad física, para seguir los famosos 7.000 a 10.000 pasos diarios, pero a veces la gente obsesiva que se pone a mirar cuántas Tal cual. calorías consumió, eh, eso se llama como ortorexia y se vuelven obsesivos, especialmente en ciertos tipos de personalidades, y no se comen un postre, pues porque Un o un asado, eso es lo asado, que... porque están, realmente el desprestigio que se le ha hecho a los carbohidratos que son tan importantes en la Ah, actividad física, el maravilloso. ejercicio o a los lípidos, por ejemplo, y se ha Sí, sobreestimado el uso de las proteínas. Gran parte de la prescripción de proteínas que vemos por ahí probablemente no se necesitan. Esta prescripción, lógicamente, hay ganancias millonarias detrás de todo eso. Un individuo sano que haga actividad física, incluso deportistas de alto rendimiento, probablemente no necesitan suplementos proteicos, quizás después de los 40 o 50 años, que la absorción de las proteínas es menor y que hay sarcopenia, quizás puede ser útil suplemento vitamínicos y sustancias endogénicas o la suplementos proteicos, vitamina pero no es antes. beneficiosa. Es ¿La qué? beneficiosa en cualquier, la vitamina, es beneficiosa en cualquier instancia de la vida, ¿verdad? Es un Claro, pero equilibrio. las vitaminas están presentes en la mayor parte de los Sí, alimentos de los básicos, siempre y alimentos, cuando sea un individuo, en tal cual. individuos que no están expuestos al sol, por ejemplo, la vitamina D puede ser un elemento importante. No sé si el doctor David Vázquez aquí está presente, es un experto en vitamina D, que nos puede hablar sobre Sí. la... Pero en general, las personas que hacen ejercicio físico no necesitan de suplementos adicionales, salvo una dieta balanceada o salvo hay algunas circunstancias de enfermedades y por eso es que la prescripción debe ser individual. Hay una cosa que se llama el trastorno dismórfico corporal, que son los individuos que se la pasan mirándose al espejo todo el día, Uf, haciendo, eh, hedonistas. mirándose el hedonismo, mirándose su six-pack. Sí. Entonces, de hecho, uno cuando hace Narcisistas. ejercicio físico debe descontar el tiempo que se mira en el espejo, debe descontar el tiempo que habla con el vecino y el tiempo que se alista, ¿no? Sí, Entonces, por eso es que actividades como caminar o trotar son estupendas porque no requieren de eso, no requieren de mirarse en el espejo, sino que uno simplemente se pone unos tenis y sale a caminar por ahí. y se- Alejandro ya mencionaba anteriormente la importancia, la conexión que hay en actividad física. Ejercicio no es solamente una de las claves más importantes para sí, un cuerpo saludable, es la base de la actividad intelectual, creativa y dinámica. Esto lo decía tal cual. John F. Kennedy. Tal vez en aras de la brevedad de esta charla, yo no mencioné algunos otros efectos del ejercicio físico. Parece que retarda el Alzheimer, la demencia, por los Sí, elementos que mencionábamos anteriormente sobre el sistema nervioso central. Para algunos también hablan de mejora la libido, por ejemplo, en la actividad sexual o hay individuos con eyaculación precoz o con problemas de actividad sexual, también se les recomienda la prescripción del ejercicio. Es bueno para la piel, mejora la perfusión de la epidermis, en fin, para los ojos, mejora la visión. Prácticamente no hay ningún órgano del cuerpo el que uno dice que la actividad física no sea buena. Ahora, creo que no hay ninguna enfermedad que uno indique el reposo. El reposo era una prescripción muy utilizada hace algunos años. Cualquier individuo con una una enfermedad de tendencia. cualquier sistema puede beneficiarse de algún tipo de actividad física. En el libro yo hablo sobre la importancia de la actividad física en niños con síndrome de Down, por ejemplo. Los niños con síndrome de Down suelen cursar con sobrepeso, obesidad,
y los adultos con síndrome de Down, naturalmente, los niños y los adultos con parálisis cerebral, los niños o los adultos que están siendo sometidos a quimioterapia, por ejemplo, o que están en terapia de cáncer o que están en manejo con antidepresivos o con ansiolíticos, también se debe hacer una prescripción. En parte no se hace porque muchos médicos no lo saben, o porque a veces a la gente le cuesta trabajo hacer hábitos. Los hábitos se toman más o menos después de 3 semanas. Crear hábitos y disciplina no es fácil, pero yo le recomendaría a este auditorio que nunca deje de hacer actividad física y no hay ninguna circunstancia, independientemente de la edad, de la etnia, del grupo social, que lo aleje a uno de los beneficios de la actividad física. Y del tiempo que disponga, porque como usted lo resumió, hay tiempo para todo. Una caminata al supermercado, una instancia que pueda evitar montarse al carro, a la moto o lo que sea, también es parte de hacer el ejercicio. Evitar un ascensor y Exactamente, si uno subir. puede subir unas escaleras, pues Claro. tanto mejor. Yo quiero Todo finalizar sirve. ya mi presentación para escuchar las preguntas, las intervenciones, las observaciones de los asistentes que dice lo siguiente: los que piensan que no tienen tiempo para hacer ejercicio físico, tarde o temprano tendrán tiempo para la enfermedad. Y no dejamos de hacer ejercicio porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de hacer ejercicio. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y creo que con esto dejo de compartir mi presentación y quedo atento a la intervención de los que quieran hacerlo, las preguntas que tengan, los comentarios de Alejandro. Doctor Y Roseli, muchas gracias por todo. Yo soy Carlos Vallejo. Yo solamente, primero que todo, agradecerle por todo. Segundo, insistir en que cerebralmente, también para mí, cerebralmente, ha sido un gran éxito para mí manejar todo esto que ha logrado en mí también recuperar mucho el problema cerebral que tuvo todo lo que a mí me pasó hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio yo tuve un accidente, me atropelló un carro acá y me tuvieron que operar todo esto. Acá me operaron 1, 2, 3, 4, 5 veces cerebralmente y entrenando también me ha ayudado muchísimo con todo esto, entrenando ciclismo. Yo entreno ciclismo mucho con todo esto que está acá y Se nota. mucha gente me dijo que no, yo no iba a ser capaz de entrenar nuevamente, que yo no iba a ser capaz de hacerlo, que yo no iba a poder. Y bueno, aquí estoy y la verdad, eso me ha servido a mí mucho, me ha ayudado muchísimo con todo y he mejorado mucho. Yo también soy médico, eh, eh, estoy desarrollando muchas actividades también. Yo soy cirujano y bueno, todo ha sido también una obra de mejorar mucho con todo lo que usted está mencionando hace mucho rato. muchas gracias por su testimonio, sin duda. También Que no lo yo no, teníamos acordado, que es espontáneo, que sale, que muestra una instancia que avala todo lo que usted dice. Creo que este libro tiene que estar en más de una biblioteca de nuestros oyentes en este momento, porque me parece que tiene instancias que son válidas. Sí, Mira este testimonio de Carlos. Carlos es válido. Venía siguiendo la charla del doctor Pablo y tú estabas ahí muy presente. Vi mucho trofeo y dije, el trofeo del ciclismo está presente en la vida y mira que sos una especie de Bernal, de Edgar Bernal, que vivió una circunstancia tremenda. Ah, no, pero hay más medallas que en París, Carlos. una que otra. Claro, pero ¿viviste también una instancia en entrenamiento de ciclismo como le pasó a Bernal o fue por otro lado, civil? No, a mí me ha gustado mucho. Yo he logrado hacerlo muchas veces, he logrado manejarlo y la verdad no lo he abandonado, no lo he No, dejado. te preguntaba, perdóname, no fui claro en la pregunta. ¿El accidente que tuviste fue producto del deporte? ¿Estabas entrenando
y Sí, tuviste un... Sí, o sea, sí, 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 ese no respetar al ciclista que tiene sí, mucho automovilista, etcétera, etcétera. En el sí, caso sí. de Bernal no podemos decir lo mismo porque el loco fue, creo que él que se cortó demasiado y ya pensando en la adicción y la adrenalina tuvo el accidente que tuvo, Sí, pero tú sí, no, sí. tú... A mí me atropelló el carro de atrás hacia adelante. Ni siquiera lo vi, yo no lo vi. Me Claro, atropelló por detrás y no lo pude ver. Y fue en el mismo época que fue para Egan lo mismo. oigan, Fue en la misma tiempo. pero ahí están los dos en las pistas nuevamente. Mira qué bueno Sí, y qué positivo. Y es como dice el doctor Pablo, el mejor tratamiento es uno mismo. Ir creando los hábitos de superación y salir al ruedo nuevamente. así Que es, así ese es. era un tema que teníamos ahí dando vueltas. O sea, el temor a las lesiones, como hablaba el doctor Pablo, y todas esas instancias, porque después también está la psicosis del deportista. Me rompí los meñiscos, los cruzados, tuve un accidente. ¿Cómo lo supera? Hay que salir. Así es, así es. Ojalá algún día les pueda yo contar muchas cosas. Son muchas cosas. Yo no podía caminar, yo no podía hablar, yo no podía decir muchas cosas. Y poco a poco he ido mejorando. Y esto de entrenar me ha ayudado muchísimo a mí, la Qué verdad. bien. Le suena ese testimonio, doctor Pablo? No podía caminar, no podía. Sí, ¿Me estupendo. suena algún comentario por ahí perdido que tuvimos en alguna charla? O sea, es tremendo, ¿no es Sí, cierto? perfecto. Sí, pues muy enriquecedor el comentario de Carlos. Yo no quiero seguir hablando, prefiero oír las preguntas del Sí, auditorio. Yo sí. tuve un Guillain-Barré alguna vez, estuve cuadripléjico y me ayudó mucho el ejercicio físico como parte de recuperación de la parte física y naturalmente de la parte emocional y psicológica. Pero hay varias preguntas que quisiera A escuchar. ver, vamos, a ver, Cristina, ¿qué tenemos en el chat por ahí? En el ¿A chat quién no, pero tenemos? tenemos esperando al doctor Martínez González y Ramírez con preguntas. Vamos dándole la prioridad por orden de llegada. El doctor Martínez primero, ¿cómo fue? Creo que el doctor González estaba primero. Perfecto, vamos con el doctor González. Vamos, doctor González. Buenas noches, bienvenido a esta charla de amigos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, felicitar a Pablo. Hola, Miguel Pablo es Ángel. una... ¿Qué más, Pablo? Bien, Amigo hombre. desde hace mucho tiempo, profesor además. De Sí. verdad te felicito por este trabajo, esta obra. Y quería pues agregar tal vez un par de comentarios. Uno, que las dos cosas que han evidenciado desde el punto de vista científico, una longevidad activa y exitosa, es la disminución del consumo de carbohidratos, no la eliminación, sino la disminución y el ejercicio. El resto de terapias que se han planteado, pues causa mucha controversia, pero son dos cosas que tienen una unanimidad en cuanto a su eficacia de la longevidad. Por otro lado, otra cosa adicional, otro beneficio, sobre todo en pacientes mayores con dolores crónicos, eh, tienden a tener inactividad, y el sedentarismo aumenta el dolor, y una forma coadyuvante de control del dolor es mantenerse activos y hacer algún tipo de actividad física. Ese es otro punto importante, porque no solo el paciente, sino quien lo cuida tiende a indicarle que no se mueva para que no le duela, pero resulta que eso le va a aumentar el dolor. Y la tercera opinión para complementar es que Aporte. otro aporte es el hecho que, así como hay un tiempo mínimo sugerido, recomendado, también de manera global, digo global porque obviamente cada persona debe tratarse individualmente, pero Correcto. para personas mayores de 60 años, lo ideal sería que lo máximo que hicieran fuera 60 minutos, para tener Diarios. menos riesgo de tener lesiones cardiovasculares y lesiones musculoesqueléticas. Como digo, no es una regla para todos, pero como globalmente son como los tiempos límites.
pero al final cualquier ejercicio, cualquier minuto que se haga, eso también se ha demostrado en varias publicaciones en que se compara quien hace 10 minutos, quien hace 20, quien hace 30, a mayor ejercicio, mayor beneficio, pero ya desde 10 minutos hay una diferencia entre hacer 10 minutos y no hacer nada. Tal De cual. De acuerdo, nuevo, Miguel Ángel. felicitaciones y muchas gracias por compartir Gracias, tu... Miguel Ángel. Ya que estás mencionando y tú que tratas personas mayores, ¿qué opinas del sueño? Mencionaste el bajo consumo de carbohidratos, mencionaste la actividad física y el sueño. Las personas mayores con frecuencia se ven afectados por el sueño. El sueño es otro elemento importantísimo para la sobrevida de los seres humanos. De hecho, las personas con déficit de sueño tienen un mucho mayor riesgo de enfermedad coronaria y de accidentalidad. ¿Qué opinas tú del sueño en individuos mayores, como un predictor de sobrevida y de beneficio en las personas mayores? Definitivamente. El sueño es una actividad reparadora y hace parte de la fisiología normal del ser humano. Y el disminuir esas horas de sueño definitivamente aumenta el riesgo de morbimortalidad. Eh, Además de la sensación de bienestar cuando se duerme y el de esa pérdida de ese beneficio tan grande. Eh, Como parte del envejecimiento, pues uno va durmiendo poco a poco menos horas y va alternando, va viendo como un cambio en ese hábito y a veces se duerme más de día que de noche. Eh, pero volviendo al tema del ejercicio, el ejercicio también es un inductor del sueño, de Claro, regularizar el sueño. mejora el sueño. Entonces, las personas que tienen más alteraciones de sueño son más sedentarias. Y los que hacen ejercicio físico y tienen una capacidad limitada de sueño, casi como si yo le dijera la batería de un móvil, en donde consume, consume por el ejercicio y después no repara y está con 3, 4 horas de sueño diario. ¿Es complicado? ¿Es alarmante? Sí, sí, definitivamente sí. Sí. La alteración de los ciclos de sueño es una modificación del ciclo circadiano que es tan importante para el funcionamiento endocrino, hormonal y musculoesquelético. Y ahí se agrega otro factor más de alteración y de riesgo de mortalidad. Entonces, definitivamente, como lo mencionó Pablo, ese es un factor a tener en cuenta y que se debe tratar de corregir y no solamente prescribiendo inductores del sueño, que desafortunadamente tienen No, más consecuencias que beneficios. no, todo natural, todo natural. No, Exactamente. o sea, natural, todo perfectamente compaginado. También es los ritmos que el cerebro le pone a cada cuerpo, ¿no es cierto? Pero tomo en cuenta esa consideración. Me parece interesantísimo esta llamada del doctor Pablo con sumémosle el sueño a este tema, que me parece Perfecto, muy bueno. bien. Perfecto. Muchas gracias, Gra- Pablo, y de nuevo Gracias, Miguel felicitaciones. Ángel. A ti muchas gracias por los comentarios. Continuamos, Miguel Ángel, en otra oportunidad y ahora, Cristina, en orden. El doctor Ernesto Martínez. El doctor Ernesto Martínez, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo Buenas anda? noches a todos. Muy contento y feliz de oír la conferencia de nuestro amigo Pablo. Realmente siempre un Maravilloso. maravilloso conferencista que tiene un conocimiento muy vasto y muy amplio del tema y lo trata con de Y es verdad, querido, y un es nivel querido. que todos estamos entendiendo bien. Pablo, una pregunta. Sí, En Ernesto. este momento que hay un crecimiento grande de escuelas de formación en muchas actividades, pero muy específicamente en nuestro medio en fútbol, en diferentes niveles sociales. Vemos con frecuencia, a mí me llegan pacientes ya con lesiones que son niños chiquitos, que tú sabes que siguen siendo un problema para nosotros por la presencia de núcleos de crecimiento y cualquier procedimiento quirúrgico que hagamos en ellos puede ser un problema.
no enfocada en esa parte, sino en la parte, digamos, ¿cuál sería la recomendación general para esos grupos de padres que llevan sus niños a esas escuelas? Así Sí. como una recomendación grande para papás que tienen niños en esas etapas. Bueno, muy buena pregunta, Ernesto, porque yo también veo muchos de esos pacientes. Dicen que en Colombia hay dos deportes, que son el fútbol y los demás, como si no existiera nada más. Así es. Por razones obvias, digamos que el fútbol es el deporte más popular y más querido en nuestros países latinoamericanos y probablemente en muchas partes del mundo. Desde el punto de vista del esqueleto infantil, probablemente no es el mejor deporte. Eso de estar girando con mucha frecuencia se producen síndromes de sobreuso, pero es un ejercicio estéril decir a la gente que no juegue fútbol. Las Ah, recomendaciones que yo le doy a los papás es, primero traten de no meterlos a una escuela de fútbol tan pequeñitos, como yo les decía, a veces ver niños de 5 o 6 años en escuelas de fútbol, si lo quieren meter a una escuela de fútbol que sea un poco mayor. Segundo, si lo meten a una escuela de fútbol que hagan otras cosas, ¿no? La idea, porque con mucha frecuencia, lo que dice usted, Ernesto, es frecuente, con unos dolores, unas tendinitis, unas síndromes de sobreuso, fracturas por estrés, lesiones de ligamento cruzado anterior en las niñas. Entonces, si uno combina el fútbol con otras actividades, como por ejemplo descansar un día, los niños a veces no descansan, es importantísimo el descanso, combinarlo con natación, por ejemplo, o combinarlo con bicicleta, si son niños muy correcto. activos. Entonces, Complementos. la recomendación que yo le doy a los padres es, si puedes coger otra cosa que no sea el fútbol, pues tanto mejor. Los ortopedistas vivimos del fútbol y las motos, pero si hay cosas mejores que el fútbol para la parte médica, para el ejercicio, no para el deporte, hay cosas mejores, ¿no? Digamos Sí. que, pero entonces, como eso no es, eso es imposible. Decirle a un niño en un colegio que no juegue fútbol, pues sí, como le digo, es Como en ese inútil. sentido, iba Entonces, a si lo va decir a algo hacer, que por importante. lo menos se dedique a otras actividades, como por ejemplo el juego, ¿no? A uno es una pregunta que con frecuencia le hacen a uno, que le dicen a uno, bueno, doctor, ¿cuál es el deporte ideal, no? Entonces, el deporte ideal es como el buen vino, ¿no? Que a todo el mundo, pues a mí me gusta el de D1, el vino blanco de uno me gusta a mí, bueno, tengo un mal gusto, pero es el que me gusta a mí. Hay gente que le gusta el fútbol, hay gente que le gusta otras cosas. Entonces, lo primero que uno debe hacer al escoger el deporte que le gusta a las personas es que le guste, ¿cierto? Todo el mundo habla de la natación, por supuesto, que es un deporte aeróbico estupendo, tiene unas propiedades únicas, la forma como se respira cuando uno nada es único, es algo muy parecido al del yoga, por ejemplo. Es un ejercicio horizontal donde el corazón no tiene que bombear contra la gravedad. La presión hidrostática del agua hace que el retorno venoso sea mucho mejor. La posibilidad de lesionarse es muy baja. La posibilidad de muerte súbita en adultos es muy baja haciendo natación, porque uno usualmente cuando está esforzándose en natación, usualmente uno para. Entonces, pero no a todo el mundo le gusta el agua, ¿no? Entonces uno oye los Ah, argumentos, las mujeres el pelo, hay otros que les aburre. Entonces uno debe tratar de indagar, en ese caso, la pregunta que me hace Ernesto, un poquito la personalidad del niño, las condiciones psicosociales. Hay opciones de una piscina, hay opciones de un gimnasio, hay opciones de patinar, por ejemplo. La personalidad del niño es súper importante. Él querrá deportes solo, por ejemplo, algunos el taekwondo, en niños que son así un poquito retraídos, las artes marciales pueden ser muy buenas. Eh, bueno, hay personas que definitivamente no les gusta el deporte. Es muy sencillo, ¿no? No, yo no quiero hacer deporte. Caminar, por ejemplo, tener un perro, sacar al perro. En las personas adultas está demostrado, como decía Miguel Ángel, que los 10 minuticos de sacar al perro son extraordinariamente benéficos y sí. probablemente dan años de vida a las Sí. personas. Eh, el ejercicio más prescrito en el mundo entero para niños y para adultos se llama caminar. Sí. Entonces, si hay alguna persona que no tiene la habilidad para los deportes de pelota, que no tiene una piscina disponible, que le duele la rodilla cuando trota, pues póngase a caminar. Y el caminar creo que es un Maravilloso. Es deporte maravilloso. estupendo. Ahora, pues yo como trabajo con niños, pues es una circunstancia muy diferente. Caminar es muy poquito para un niño, salvo que sea un niño con alguna enfermedad Ah, especial, ¿no? Pero esas serían mis recomendaciones, Ernesto. No sé si eso respondió a tu pregunta. Buenísimo. El único comentario que de pronto me faltaría es que a veces esos niños que sí quieren hacer ejercicio, pero de pronto son más los papás los que quieren que el niño haga ejercicio que el mismo niño. Era un poquito teme- también en ese sentido de quitarles un poquito esa presión. Tú Sí, empezaste cuando te jalaban la oreja para meterte a la casa para que hicieras las tareas y ahora es al revés. Como un poquito de mezclar esas dos cosas, ¿no? Esos papás obsesivos
que a veces nos volvemos o son un problema para sus hijos. Cierto. Temerle a los padres de niños en el deporte, temerle. Son absolutamente tóxicos. Hay que Yo quiero mostrarle alejarlo. una imagen a Ernesto. Voy a compartir y voy a mostrarle una imagen que creo que es muy ilustrativa de lo que esta pregunta, Ernesto. Esto es, los papás presionan a los niños. Hoy en día hay unas personas inescrupulosas que hacen pensar a los papás que su niño va a ser una estrella y entonces lo exprimen. Y muchos Wow. de Los Que van los, a Messi, vivir del niño, ¿no? Que quieren vivir del niño. claro, los mire, Messi, mire, por los ejemplo, Serena Williams. esta imagen que le voy a mostrar aquí. No, Es vergonzoso, ¿no? no, no, no. Los padres de familia en un partido infantil se agarran, miren esto. No, absurdo, absurdo. Entonces, Eso en todas partes del mundo, estas increíble, situaciones, y en todos increíble. los deportes. O sea, no es solamente en el fútbol, lo he vivido en el tenis, lo he vivido en el rugby. O sea, hay situaciones de padres tóxicos que temedle, temedle, sacarlos del círculo. Yo creo que yo veía esto en el colegio de mis hijos, ¿no? Que los papás a veces se agarraban y es además un pésimo ejemplo para los hijos. Digamos que todas esas Absurdo. normas de saber ganar, saber de perder, disciplina, seguir normas, digamos que se contraponen a todo eso. Había en el colegio pues, de mis hijos, que es un colegio pequeño, con frecuencia perdíamos los partidos porque pues, todos los niños, digamos, mi hijo estaba en el equipo de básquet, de fútbol, porque eran pocos niños y algún papá sugirió que nos deberíamos retirar de la actividad porque no ganábamos medallas y qué error tan grande, digamos que Ah, por eso digo yo que mejor que la parte deportiva es estoy buscando otra diapositiva, que es los efectos benéficos del ejercicio desde el punto de vista social, ¿no? Tal vez no encontré la imagen que responde la pregunta y es que deje a su hijo jugar en paz, deje de compararlo, no lo presione, no lo ver uno. Yo estoy viendo muchos niños que están, por ejemplo, en el golf y le están uf, metiendo el profesionalismo del golf. Creo que está la imagen, mire, esta es la imagen que creo que es muy ilustrativa que dice, si quieres, si lo que quieres es un campeón en la familia, ponte a hacer deporte mientras deja que tu hijo juegue feliz. Esa es total, total, total. entonces, Esa es la instancia real de la vida. ¿Eh? Buenísima, muy buena. muy bien. ¿Le quedó alguna pendiente, doctor Martínez? No, Alejandro, mil gracias, buenísimo, muy bueno. Pablo, un abrazo, Un felicitaciones. abrazo, Ernesto. Doc- ¿Alguien? eh, Sí. tenemos al doctor Ramírez esperando y sigue el doctor Alfredo Moreno. No lo dejemos al doctor Ramírez esperando que si no nos corta todas las conexiones. Doctor Ramírez. Bueno, buenas noches. Nuevamente, felicitar Pablo y Alejandro por excelente conversatorio hoy. Yo voy a retomar algo que Pablo dijo y pues es mi esencia profesional, el dolor de espalda. Pablo lo dijo claramente sobre todos los efectos negativos que tiene sobre la espalda el sedentarismo. Y para todos sabemos que la causa número uno de consulta del sistema musculoesquelético, que es una causa altísima. Primero, la consulta del sistema musculoesquelético y segundo, dentro de este, el dolor de espalda. Y la relación directa del dolor de espalda viene pues tres aspectos muy importantes. El sedentarismo, la obesidad y afortunadamente hoy en día menos, pero los fumadores. Son tres aspectos que tienen una relación directa. Y uno empieza el interrogatorio con los pacientes y créame lo que el porcentaje de dolor de espalda por sedentarismo es mucho, mucho más alto que el porcentaje del dolor de espalda por deportistas Deporte. en exceso. Entonces, a eso va el comentario, que es mucho mejor hacer el deporte que no hacerlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que las dos estructuras
más importantes en la anatomía de la columna son el disco, que tiene una relación directa de desgaste precisamente por el sedentarismo, la peor posición que puede haber para la espalda es el estar sentado, más que el estar de pie o caminando, como mucha gente cree. No, es que estoy de pie y caminando, se me desgasta más. No, señor, se le desgasta más por estar horas y horas sentado en un computador y no levantarse a hacer las pausas activas. Entonces, algo que quería mencionar, y el otro aspecto importantísimo es la faceta, la superficie articular, la artrosis que se produce, son las dos causas de dolor más común en la espalda, la discopatía por el desgaste en el disco y la artrosis de las facetas por el desgaste en esta, debido específicamente al sedentarismo. Entonces, Pablo, quería pues retomar ese tema porque es que es impresionante, impresionante los pacientes en los consultorios de nosotros los ortopedistas y pues el mío que estoy dedicado a la patología de columna por estas causas que son prevenibles, Claro. precisamente con lo que tú decías hoy. Ese era el comentario. Gracias. Yo también veo problemas de dolor de espalda en niños, sorprendentemente por niños que están fuera de forma. Es muy raro ver en un niño deportista un dolor de espalda, salvo que sea una espondilolisis, una espondilolistesis o otra causa. Y además, como lo mencionaba doctor Ramírez, mejora la postura corporal, ¿no? Entonces, otra razón de más para que no les duela la espalda. Sí, señor, muchas gracias por su comentario. Bueno, por los fumadores también tengo un problema. Me ha tocado operar muchos fumadores. Eso es lo único que puedo decir yo. Sí, claro. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, de acuerdo. Tenemos en espera al doctor Alfredo Moreno, que tenía la palabra. Muchas gracias. Hola, Pablo. Hola a Ocho, Alfredo. todos. ¿Qué más, Pablo? Bien. Excelente charla, la hemos compartido en algunos escenarios Sí, con deportistas. Excelente. Solamente para reforzar un poquitico lo que mencionaba Ernesto Martínez, y es el punto de que es inevitable, porque es una epidemia, los chicos de las escuelas deportivas. Lo que nosotros creo que debemos hacer en forma juiciosa es guiar a esos niños que quieren hacer un deporte de pronto competitivo desde tempranas, es guiarlos. Y yo siempre les recomiendo a esos padres y a esos familiares y a esos entrenadores de que el niño o el adolescente debe tener una valoración previa por un médico deportólogo, por una De acuerdo, nutricionista y de acuerdo. ojalá por un, eh, por, ojalá una fisioterapeuta Psicólogo, en deporte. Y lo que dice, me faltaba el cuarto punto, psicólogo. Yo creo que eso es la orientación fundamental que nosotros debemos darle a nuestros deportistas, que es inevitable decirle a un papá de pronto o a un niño que quiere jugar fútbol en una escuela que no lo haga, pero hagámosle la mejor recomendación. La mejor recomendación es hacer un examen precompetitivo, hacer una tal evaluación cual. con un médico funcional, con un médico deportólogo, para que hagan un deporte responsable. Yo creo que ahí es una parte fundamental. Esos cuatro pilares, médico deportólogo, la Nutricionista, nutricionista, la fisioterapeuta ortopedista, o un preparador físico que lo oriente de acuerdo a lo que uno también le pueda recomendar. Y el el psicólogo. psicólogo. Aquí, Tal cual. así uno puede sacar deportistas de acuerdo a lo que quiera ese niño hacer. Yo creo que tampoco debemos estigmatizar el deporte como competición. No me parece que sea adecuado. Es importante hacer deporte, no tengo la menor duda, pero debemos también enseñarle a nuestros deportistas, enseñarle a nuestros niños y a nuestros adolescentes a hacer ese deporte competitivo en forma responsable. Esa sería la Claro. anotación que yo quería decir. Interesantísimo, doctor, que haya gracias, hecho Alfredo. De acuerdo. este aporte, porque las escuelas deportivas hoy en día, teniendo en consideración que después de Brasil, Argentina, Colombia es un gran proveedor de jugador de fútbol, están viendo esos núcleos, esos hubs
como proveedores de mercancías. Dejaron de pensar en el ser humano, dejaron de pensar en el deportista y hoy están produciendo productos de exportación y de marketing. Sí. Y es jugar y romper todo porque tenemos que facturar. De Y acuerdo. todo es una ilusión. Desde la ilusión que le ponen a los padres, a los niños, ni hablemos, y no entremos en la instancia de cómo después terminan siendo timados con una serie de promesas que no se cumplen y que son, digámosle, al borde del delito, al De borde. acuerdo. Entonces, si uno tiene todas estas instancias y este paquete que usted está proponiendo, creo que es lo más justo y lo más serio de poder saber hoy en día, doctor Pablo, ayúdenme, existen miles de probabilidades de proyecciones dentro de lo que podemos decir medianamente efectivas que nos den resultados a un par de años. El cuerpo humano no es una ecuación matemática ni es un algoritmo, ¿ok? Hay de todo. Hay promesas que quedan siempre en promesas y hay instancias que destapan. Pero creo que estamos en el buen camino. El deporte sigue siendo importante y el inescrupulosos como hay por ahí, bordeando el delito. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Yo creo que eso es una obligación nuestra con las escuelas, con los colegios, enseñarles esto desde etapas muy tempranas, porque si no van a venir los problemas que estamos viendo ya en jugadores profesionales o en jugadores adolescentes que entran de la parte aficionada a la parte profesional, en donde no toleran la frustración, no toleran las lesiones, no toleran ningún tipo De acuerdo. de desgaste. Alfredo, yo una cosa que usted mencionó, el papel de la fisioterapia digamos que en la valoración, preparticipación de los deportistas de alto rendimiento. Yo coincido con usted. Yo, tal vez una de las principales consultas de ortopedia infantil en los niños que hacen ejercicio, que hacen deporte, son los síndromes de sobreuso, los dolores de miembros inferiores, y todos están muy relacionados con una pérdida de la flexibilidad. A mí me llama la Absolutamente. atención que yo no conozco el primer entrenador que trabaja en esto en los niños, la importancia de la flexibilidad, como si fuera algo irrelevante. Pensar que Sí. un niño que está creciendo 8 o 9 centímetros por año, crece el hueso, el músculo se acorta, esto genera dolor y limitación funcional. Me llama la atención eso, la poca importancia que le dan a Es la impresionante. flexibilidad dentro del entrenamiento de los niños. Es impresionante. Yo veo muchos chicos, asesoro algunas escuelas deportivas y de fútbol y de tenis, y es increíble el poco tiempo que se le dedica a estos niños a la parte del estiramiento, a la parte de la De flexibilidad, acuerdo. haciendo algo tan sencillo para prevenir lesiones. Doctores, aún en el mundo del tenis, porque el tenis hace muchos años, puso en boga todo el tema de la flexibilidad. O sea, se trabajó mucho a ver, estoy hablando desde la época de Vilas, de Borg, De de acuerdo. McEnroe, o sea, los chicos trabajaban esa instancia como, estamos hablando de alta competencia, ¿ok? Pero eso iba bajando en las líneas a la famosa escuela de tenis. Por eso digo, hoy, 40, 50 años después, si no hablamos de flexibilidad, no estamos en la vivienda, diría el comercial. ¿Ok? De acuerdo. Muy Estamos bien. en el lugar equivocado. De acuerdo. Hoy Alejandro. trabajemos en eso. ¿Quién tenemos en lista de espera? Por favor, Cristina. Tenemos al doctor Héctor Horacio Murcia. Gracias, doctores, cómo se van sumando a todo esto y aportando. Esto es enriquecedor. ¿Vio lo que generó, doctor Pablo, no? Con su charla y con su libro. Ya estamos moviendo, es un oleaje. Doctor, buenas noches. ¿Cuál es su consulta? Muy buenas noches, felicitaciones a ustedes por la exposición, al doctor Pablo Rosselli. No conozco sus libros, pero realmente estoy siguiendo muy atentamente lo que dice. Mi caso es el de una persona mayor de 64 años que
En este caso yo lo que tengo que mencionar es que debe buscarse como un equilibrio integral tanto en la actividad física como en la actividad intelectual después de esa edad, porque muchas personas piensan que con la consecución de una pensión es suficiente y se lucha toda la vida por eso, y al lograrla lo que hacen es dedicarse a la vida sedentaria, a volver a no hacer nada, lo cual veo yo en el caso de mis compañeros de estudios en la Universidad Nacional. De 50 que egresamos de agronomía en el año en que egresamos, Esa camada. de esa camada, no les digo la fecha para no asustarlos, pero encontramos que 18 han muerto y solo 5 estamos activos porque el resto tienen problemas de Alzheimer, de Parkinson, de problemas y algunos han sido deportistas. Entonces yo me pregunto esto, mis doctores. Yo veía a Álvaro Mejía, a Víctor Mora, nuestros grandes atletas, entrenando fuertemente y decía, ese es el ideal de vida, ser un deportista así excelso como ellos para que cuando envejezca no mueran. Y entonces resulta que se murieron ellos. Y uno dice, los médicos también se mueren. Y entonces Obvio. me pongo a pensar también la vida, la actividad intelectual. Entonces digo, García Márquez, qué tipo tan ideal para escribir y demás, pero también lo afectó la demencia en los años finales, además del cáncer que tenía. Entonces mi pregunta o mi inquietud para el doctor Rosselli es pensar un poquito en nosotros, los que sobrepasamos esa edad de 64 para arriba, en que les demos unas recomendaciones, no estrictamente como las que dan los geriatras, sino para que haya un equilibrio entre la actividad física, la actividad intelectual. Yo les cuento mi caso para que lo anexen ahí. Era muy sedentario, yo era profesor, decano de universidades y tenía problemas de arritmia. Y empezó la pandemia y nos sacaron de las universidades por pensión. Y entonces me dediqué hace 5 años a caminar diariamente 1 hora y me mantengo, considero que activo, también hago actividad intelectual, pero me comparo con mis demás compañeros que no hacen eso, me invitan a que yo les hable de cuál es el secreto de mantenerse uno así, pero creo que hay que darle un poquito de eso, físico, intelectual, lo del sueño que ustedes mencionan y el tener adecuada alimentación y hábitos de vida adecuados. Mi comentario, mi doctor Pablo. Bueno, doctor Murcia, Bueno, muy interesante su comentario. Yo le voy a decir algunas cosas. Digamos que para la longevidad y para el bienestar durante la vejez hay factores genéticos, naturalmente, y hay factores ambientales. Ahora, lo que se sabe con el ejercicio, lo que se conoce como epigenética, es que uno muchas veces puede modificar estos factores genéticos. El hecho de que uno tenga historia familiar de enfermedad coronaria o de cáncer o de obesidad, no quiere decir que esté predestinado a sufrirla. Esas cosas se pueden modificar con el ejercicio físico. Usted tiene razón, la vida es un balance, ¿no? La vida es un balance entre actividad física, actividad intelectual, bienestar psicológico. Creo que es un elemento muy importante. La parte de la estructura familiar, digamos que son muchísimos factores. Usted mencionaba el caso de Álvaro Mejía y de Mora, que son atletas. Yo no sé qué pasaría con ellos, pero en general la vida de los deportistas de alto rendimiento en la vejez, por lo común, lógicamente hay casos aislados, ¿no? Digamos que no es lo ideal, someter al cuerpo a veces a cosas tan extremas como, bueno, en el caso de ellos la maratón, o que fueron figuras tan importantes del deporte colombiano, digamos que no es lo ideal. Es por eso que, como yo decía, si uno fuera a escoger entre hacer deporte, que es una parte competitiva, ahora, la competencia no siempre es mala, ¿no? La competencia bien llevada puede ser extraordinariamente maravillosa, motivante, puede ser muy superadora. motivante, pero sí es cierto, la vida es una ruleta, ¿no? Uno puede ser un individuo que hace ejercicio todos los días, que come muy sanamente y por ser una ciencia de probabilidades puede morirse mañana, o el caso contrario, ¿no? Pero desde el punto de vista estadístico, de salud pública, se sabe que es definitivamente bueno hacer actividad física y ejercicio y las posibilidades que tiene de vivir más y mejor y de tener una vejez independiente, sana, eh, y lúcida, pues son mucho mejores que quien no lo hace. Pero bueno, a veces pasa, la vida es así, ¿no? A veces la gente se muere joven, a veces no tan joven, no siempre el bueno gana, a veces el malo también
le puede ir bien, ¿no? Doctor Pablo, para lo único que se es joven es para morirse. Uno tiene 77 años y quiere buscar trabajo, no lo consigue. Pero se muere a los 77 y la gente lo mira y le dice, es joven, se murió. ¿Ok? Yo creo que la muerte es la reivindicación de los valores del ser humano, sean como sea. Y doctor, usted tiene 64, hay un viejo tema de Lennon y McCartney que se llama When I 64, cuando tenga 64, escúchelo y tomándose un whiskycito y se va a deleitar y va a ver que la vida siempre tiene otro color. Cierto, sí, muchas gracias por la respuesta. No, discúlpeme, pongámosle ahora sí. también de todo. Son muchos más, pero ahí vamos avanzando y Ah, creo que ese capítulo que tiene el doctor Pablo sobre, le puse 64 porque él mencionaba de ahí para arriba en su ok. clasificación que hizo, pero Las recomendaciones, sí. Realmente sí necesitamos para quienes van pensionándose y eso algún capítulo que los ilustre y nos ilustre sobre la Ahora, importancia hay una uno cosa nunca, que uno yo no nunca se mencionaba, pensiona. perdón Alejandro, un segundo, hay una cosa que no mencioné y es que los efectos benéficos del ejercicio son de corta duración, ¿no? Entonces, uno cree que porque hizo ejercicio esta semana va a sentirse bien la próxima, ¿no? La clave es no parar, porque todos esos efectos neuroendocrinos, cardiovasculares, respiratorios y osteomusculares son de corta duración. Ese es digamos que es un medicamento muy bueno, pero dura poquito. Entonces, por eso es que no hay que parar. Creo que ahí es clave la persistencia y la perseverancia. Muchas gracias. Doctor Rosero, Sí. hay una pregunta en el chat. Dice, A ver. doctor Pablo, excelente charla, recomendaciones acerca del uso de bebidas hidratantes isotónicas energizantes para niños después de actividad física. Mira, te puse ahí que yo Bueno, quiero mire, participar. la mayor parte de la gente que hace ejercicio y deporte se puede hidratar con agua, salvo que sea en condiciones extremas de calor, de viento o intensidad mayor a la hora o a los 90 minutos, que sí son recomendables las bebidas isotónicas, las bebidas hidratantes isotónicas. Ahora, una cosa importante en términos de nutrición, a pesar de que yo no soy nutricionista, es que se ha querido satanizar el uso de los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos son la fuente energética más importante de la actividad física. Es muy importante comer carbohidratos antes y después del ejercicio. En cuanto a las bebidas energizantes en los niños, definitivamente no. Mucho menos los aportes, las proteínas y la creatina, y digamos que no son recomendables en los niños. En los adultos, como mencionaba yo anteriormente, y me estoy saliendo un poquitico de mi experticia porque no soy nutricionista y no veo adultos, probablemente mayores de 40, las proteínas, creo que pueden ser los aportes proteicos, de la medida que se disminuye la absorción, pueden ser útiles. Las vitaminas, por ejemplo, sobre todo en individuos que no están expuestos a la luz solar, pueden ser útiles, pero en niños no. En niños, agua, en la mayor parte de los casos, bebidas hidratantes isotónicas en casos extremos, y el consumo de carbohidratos antes y después. Con eso creo que es suficiente. Detrás de todo eso, de la nutrición, primero no están aprobados por muchos no son por INVIMA, no tienen regulación del INVIMA, muchos no tienen regulación del FDA, y son negocio, ¿no? Pero vaya y convenza a un niño de que no, o un adolescente de que le recomendaron ingerir proteína para mejorar su desarrollo muscular. Es una situación difícil. En todo esto mitos y Orlando. verdades. En todo esto que usted nombraba, doctor, hay mucha instancia también de mitos y verdades donde cuesta aceptar que no todo está transparente como parece. Vamos con la pregunta, Cristina, ¿quién teníamos? Orlando Martínez nos está pidiendo la palabra para hacer una pregunta. A ver, Orlando. Doctor Pablo, quiero felicitarlo por la excelente conferencia que nos ha dado el día de hoy. Yo no soy médico, pero me interesó mucho en el tema que expuso. Y me he reído desde mis 24 años de algunas cosas. La verdad es que me llamó mucho la atención
el libro que usted publicó sobre la actividad física. Ya lo localicé, lo voy a comprar porque creo que me va a ser muy útil y lo es, lo he escuchado a usted y al resto de médicos en esto. Yo no soy médico, como le decía, mi profesión está en otras áreas. Yo soy médico de la economía y de la ingeniería también, que es otra cosa, ¿ya? Pero sí pienso que ha sido una de las exposiciones más positivas a las que he asistido en este grupo, porque la verdad es que yo en los últimos años he estado muy enfermo. Inicialmente de trombos al hígado, en una operación tremenda que me tuvo más de un año en la cama. Yo duré como un mes en muerte inducida. Y después en la pandemia me dieron meningiomas. Me tuvieron que operar 2 veces de la columna en la parte de la médula. Bueno, yo me he sometido a muchos exámenes de fisioterapia. He tomado atenta nota de todos los ejercicios que allí hacen hoy en día. Hay 2 cosas que sí estoy logrando, porque ya he dejado de usar el, el bastón canadiense de apoyo. Ya me puedo movilizar sin ayudas. La parte de fuerza me llamó mucho la atención en esta exposición. Yo hago ejercicios permanentes para tener fuerza, porque sé que necesito la musculatura de mis pies fuerte para que me sostengan. Me ha tocado volver a darme órdenes sobre mis extremidades inferiores a mi cerebro, cómo deben operar, etcétera. Eso me tiene, en eso he avanzado bastante, y en una parte que usted dijo, el equilibrio. El equilibrio para mí es fundamental, porque yo necesito movilizarme. Yo soy desafortunadamente, digamos, como una especie de intelectual. Y eso, pues, usted sabe que implica que no soy como muy aficionado a caminar y este tipo de cosas. Es una crítica que permanentemente me hace mi esposa, y ella tiene razón, pero esta noche, con lo que han dicho acá, usted y el resto de los demás médicos, tengo que mejorar en esto y ponerle más dedicación. Y esta conferencia, le cuento que se la voy a dar, le voy a decir a mi hija, que es médica, que la vea, porque a mí a veces me preocupa el padre de mi nieto, que es un militar, y el consuegro también, que a veces fuerza a mi nieto como si estuvieran armando un atleta hacia el futuro. Y como usted dice, eso a mí nunca me ha parecido intelectualmente que esa sea la razón de hacer ejercicio, sino que este niño debe divertirse en esas cosas y hacer lo que le gusta. Sí, es bueno que el papá le dé ciertas instrucciones, pero la parte de competitividad para un niño entre 5 y 6 años, yo creo que ese es el momento de meterlo en ese paseo. Entonces le voy a pasar esta conferencia a mi hija, le voy a decir a Luisa, que es médica: Luisa, mire las actitudes del doctor Alejandro López Conde y de los demás médicos. Doctor, Médicas, usted tiene que evaluar que no se le vaya a causar a través de una actividad deportiva extendida, que yo diría invasiva, al niño un problema hacia el futuro. De manera, doctor, que le agradezco mucho, y al doctor Jorge Ramírez en especial, que me invita a estas reuniones, la excelente conferencia de esta noche, y oía también al doctor Carlos también exponiendo sus problemas de
de operaciones y les cuento, yo lucho mucho, mucho frente a eso. No, hay una cosa que cuando hagamos la velada poética con Jorge Ramírez se van a dar cuenta de que la verdad es que yo no le tengo ningún temor a la muerte, ni he sufrido porque tengo estas enfermedades, depresiones, ni ese tipo de cosas, sino yo me he dicho, Orlando, es el momento de responder con mucha responsabilidad en algo que a usted lo afecta físicamente. Yo soy jubilado en este momento, pero estoy en una actividad tenaz de estudio. Les cuento que en próximos días inicio mi segundo doctorado. Ya me admitieron, tengo mi tesis muy avanzada y voy por tesis laureada. Orlando, eso Me mantengo. eso está muy bien, Orlando, pero hay cosas, Orlando, que son peores, más grandes. Se llama afasia, por ejemplo. Sí, no, Eso, yo miro. eso que acaba usted de decir, Orlando, es lo mejor, porque hay otra información más compleja que se llama afasia, Sí, que te es a cuento que veces yo, que no se puede hablar, que no se puede decir, que no se puede decir las cosas, que no se puede, lo que uno normalmente hablaba antes, no se podía hablar con el cerebro. Eso sí, es el claro. problema. A mí mi Entonces, médico, mi neurólogo me dijo, a raíz de estos meningiomas, yo pensé que me estaba tomando el pelo cuando fui a consulta. Me dijo, oiga, ¿usted cómo está para una operación? Porque yo soy una persona que tengo hoy en día ya 77 años. Y, y yo le dije, ¿cómo así que usted me va a operar? Me dijo, sí, o se opera o queda reducido en la cama, simplemente moviendo la cabeza y en unos pocos meses se muere. Le dije, bueno, doctor, dígame qué día me va a operar. Y me dijo, no, me lo llevo ya para el hospital operado. Le dije, bueno, listo. Y yo me dije, bueno, Orlando, llegó el momento de actuar como hombre frente a la vida. Uno no debe pararle, no debe temer nada. Y le dije al médico, opere. Si salgo adelante, muchas gracias. Si me morí, de todas maneras, muchas gracias por haberlo conocido a usted. No hay problema. Y le firmé todo. Pero los felicito. Jorge, de las mejores exposiciones. Yo me siento muy honrado de haber podido participar en esta exposición y haber podido oír al doctor Pablo en una manera seria decirnos cosas que me despertaron a mí unas inquietudes tenaces y me compro su libro. ¿Sabe cuánto está valiendo? 255,000 pesos. Mañana lo compro. No, yo creo que es mucho Orlando, por menos la que eso. compañía. Gracias. Menos que eso, se lo están vendiendo Se caro. lo están sobrevaluando. Es que después de la charla de hoy, doctor Pablo, se dispararon los precios. Después se lo llevo para que pero me lo no, autógrafo. Y le quédese regalo los tranquilo. míos también si quieren, no hay problema. Maravilloso, y le dejo una sola inquietud. Yo no soy médico, soy arquitecto, tengo que ver con la intelectualidad. La intelectualidad que hemos hablado tanto en el día de hoy, ¿qué es? Es aportar al medio algo que sea significativo. Y hay intelectuales dentro del campo del deporte. Usted tiene buena sonrisa, tiene tiempo para mucho, déle tranquilo, vaya por el segundo doctorado y anímese al tercero, que no hay dos sin tres. Yo me río, doctor Conde, ¿sabe por qué? Porque estoy en una historia clínica de la economía colombiana y de lo que está sucediendo. Entonces, a mí me da risa, ¿sabe por qué? Y yo soy intelectual y uno tiene que tener cierta risa, es decir, cierto desprecio frente a circunstancias desobligantes. Qué lindo que es. Maravilloso. Doctor Pablo, si se logró esto en una charla de unos minutos, ya la vida vale la pena haberla vivido, porque tiene estos despertadores. Cuando tengamos 64, decían los viejos, sigamos para adelante, no nos detengamos. Siga con esa sonrisa que es transparente. Cristina, ¿qué nos queda en carpeta? ¿Hay alguna pregunta que
¿No estoy No, no. dando vuelta? Entonces, no, hay muchos saludos al doctor Rosselli, muchos agradecimientos por la charla, por todo lo que hemos aprendido. Hay varias personas que lo están saludando por el chat, pero preguntas no hay más. Nah. Entonces, doctor Pablo, estamos a 5, 6, 7 minutos, como dice el doctor Jorge Ramírez. Ya estamos cerrando la función. Primero y principal, agradecerle a usted la escritura de esto, el haberme invitado a esta instancia que me pareció desde el primer minuto que usted me lo contó. Acuérdese, como lo decíamos anoche, lo pedí, esta moderación. Ojalá, ojalá sigamos dejando una estela y a medida de cuando mañana esté grabada, esté puesto en el YouTube de Cecimín, tengamos más gente a la que les podamos llegar a la cabeza y al corazón. Así es, así es. Como es nuestra costumbre, antes de cerrar Tal cual. excelente conversatorio, vamos a mencionar El la próximo. reunión número 225, que va a ser el día 27 de agosto a las 6 de la tarde. Ya teníamos un tema y lo vamos a postergar 15 días porque, pues, ¿Qué pasó? hace 3 días me enteré de la muerte del 35 años del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento. Ajá. Se me ocurrió en ese momento y dije, venga, yo creo que vale la pena recordar quién fue magnicidio. este gran ser humano que aportó mucho y lo que no sabemos, qué sería del país hoy en día si él hubiera sido presidente. Entonces, por esa razón, desde el día de ayer y hoy ya me confirmaron y vamos a hacer esa reunión, la 225, sobre la vida de Luis Carlos Galán Sarmiento, y va a estar de conferencista Alfonso Valdivieso, Upa, primo de él, quien fue senador, fiscal general, ministro de Educación, y ahorita estoy esperando que me confirme otra persona que fue muy cercano a él, que se llama Iván Marulanda. Entonces, vamos a hacer un excelente conversatorio sobre la vida de Luis Carlos Galán Sarmiento el 27 de agosto, de hoy en 8 días. Y bueno, la reunión que teníamos para ese día ya no hay problema y la postergamos. Entonces, eso les quería decir para invitarlos a buenísimo. todos. Ya mañana, si tengo confirmados los nombres, hacemos la invitación oficial y, bueno, y va a ser la moderación una persona que es muy afín al galanismo, que es Fernando Salgado, que hace parte también de nuestro grupo, que no está hoy acá porque llegó ahorita hace muy poco de Madrid, España. Entonces, bueno, les quería decir eso y Buenísimo. nuevamente agradecerles a las personas que estuvieron hoy acá, especialmente pues a Pablo, que verdad que nos dejó muchísimas enseñanzas sobre toda esta parte, a pesar de que él es ortopedista pediatra, pero tiene un conocimiento muy claro, y los comentarios, la coordinación, moderación de Alejandro López Conde y de, bueno, todas las personas que Nada. participaron en el conversatorio. Eso. Entonces, Pablo, como es nuestra costumbre, un minutico para que nos haga una reflexión final. Bueno, doctor Ramírez, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí, como médico, prescribir una de los fármacos más poderosos que existe en la medicina y que además es gratis, es un verdadero placer. Yo los invito a todos a que se muevan, a que hagan ejercicio, que no dejen de hacerlo y pensar que la actividad intelectual que nos habló Orlando no se contrapone con la actividad física, por más intelectual o por más
actividad académica que uno haga, debe haber un mínimo de actividad física para el bienestar y para el funcionamiento de una máquina tan maravillosa como es el cuerpo humano. A todos, muchísimas gracias por sus inquietudes, por sus aportes. Ha sido una experiencia muy bonita y muy enriquecedora, y una feliz noche. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias a todos también, porque para mí también es un placer estar aquí con ustedes, porque como les dije, yo hace 2 años y medio, la verdad, hasta ahora les digo que yo fue muerto, la verdad. Hasta ahora me doy cuenta, lo vi en el celular, vi fotos de que yo estaba muerto. Y la verdad, hasta ahora puedo hablar, hasta ahora puedo estar con ustedes, hasta ahora puedo disfrutar todo eso que estoy disfrutando, y yo les agradezco mucho porque me sirve también a mí mucho haber escuchado y haber estado con ustedes. Muchas gracias a todos ustedes por todo esto. Usted no estaba muerto, estaba de parranda. Olvídese, olvídese. Ojalá, pero algún día les voy Quédese a contar. tranquilo. Algún día les voy a contar. Ojalá ya les nos pueda vas a contar, pero pero la vida te muestra de otra forma. algún día Terminemos con vida. les podré mostrar cómo estaba yo de muerto. Vamos para adelante. Terminemos con vida. Vale. Linda noche, muchas gracias. Una linda noche para todos. Y nos vemos de hoy en la próxima semana. Un abrazo. Chao. Una linda noche. Chau, 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 chau. Feliz noche Buenas para noches, todos. muchas Felices gracias. noches. Gracias, Cris. Gracias por tu trabajo y tu ayuda, como siempre. Muchas gracias, feliz noche. Un abrazo. Feliz Buenas noche, noches a doctor. todos. Hasta luego. Una feliz noche, muchas gracias como siempre a mi doctor Jorge y a todo el equipo. Gracias, Jorge Felipe, sí, gran labor.